Buenas tardes, apreciados, noches, apreciados estudiantes. Bueno, apreciados estudiantes, reciban buenas noches. Soy el profesor Julio Alexander Argotti Álvarez. La idea es que desarrollemos este espacio sincrónico de la última unidad, la unidad 3 de este espacio académico denominado Riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Antes de empezar, les pregunto si me escuchan bien, si me miran en pantalla, si se observa la diapositiva en el centro. ¿Sí me escuchan, estudiantes? No sé, Sí, acá veo en profesor. lista. Sí. Bueno, si de pronto hay alguna falla en la comunicación o algo, por favor me interrumpen y vemos a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias y empecemos. Pues la idea es que esta asignatura académica ha tenido 3 unidades, una sobre agentes de riesgos laborales, de los cuales se han visto los de tipo físico, químico, biológico. Y en esta sesión vamos a revisar la unidad 3, que tiene que ver con metodologías de trabajo en higiene industrial. Y la idea es ver algunos elementos desde las lecturas que ustedes están realizando en esta unidad 3, pues haciendo un compendio con lo que han revisado en la unidad 1 y la unidad 2. Esta unidad 3 se denomina precisamente así, metodología de trabajo en higiene industrial. Tiene 3 objetivos. El primero, desarrollar estrategias para la identificación, evaluación y control de riesgos laborales mediante aplicación de algunas metodologías para higiene industrial. El segundo, que la idea es cómo sensibilizarnos en el tema de monitoreo y de medición de los agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente laboral. Y el tercero, que tiene que ver con la evaluación y la mejora continua de los planes o de los programas que manejamos de higiene industrial, pues en nuestras instituciones del trabajo normal. Bueno, entonces arrancamos con el tema de proceso de evaluación, y aquí lo que vale la pena identificar es que puntualmente en el trabajo de higiene industrial es muy importante el tema de poder cuantificar todos los riesgos o los elementos que generen, que digo yo, que pueden generar un panorama de riesgos en la institución. Entonces, eso nos lleva a tener que hacer, eso nos lleva a tener que hacer algunas mediciones. Y esas mediciones o esos valores cuantificados que son en números, pues nos toca compararlos a través de alguna estadística para desde esta estadística mínima, que pueden ser promedios, medias, algún tipo de comparación que generalmente es matemática, pues tomamos unas decisiones desde lo que denominamos evaluación de la gravedad de los riesgos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en higiene industrial es fundamental el tema de la medición. No basta, bueno, la observación directa que nosotros hacemos es fundamental en nuestros formularios, en nuestros formatos, en los documentos que nosotros manejemos para evidenciar los elementos o la caracterización de la empresa. Pero si nosotros ya tenemos identificados esos riesgos o esas posibilidades de alguna afectación en un puesto de trabajo o en el ambiente laboral, entonces la idea es llevar elementos que nos permitan medir para cuantificar estos elementos. Esa medición, dependiendo de los equipos que utilicemos, pues nos van a llevar también a un error. Coloco un ejemplo. Si estoy hablando de ruido y estoy utilizando una aplicación de celular, pues seguramente
no es muy exacto, a pesar de que tiene errores la aplicación de celular, pero sí me permite hacer un diagnóstico primario para poder hacer un estudio. Cuando ya se contrata una empresa que lleva equipos para medir todo ese tema del sonido, ¿cierto? Que generalmente son universidades o laboratorios ambientales que tienen dispositivos, pues sincronizados, calibrados, para poder hacer la medición, por ejemplo, de un lugar específico hablando de sonido, o si necesitamos medir algo de gases, o si necesitamos una sustancia, llevarla al laboratorio. Generalmente en las ciudades hay o laboratorios ambientales que prestan ese servicio, o mismas universidades con laboratorios ambientales para eso, que ellos llevan eso calibrado, pero por más que los equipos vayan calibrados, siempre va a haber un error. Va a haber un error, por ejemplo, en el lugar donde se esté tomando la muestra, o va a haber un error en la hora en que se toma la muestra, o puede ser un error también de descalibración del equipo, ¿no? O sea, todo eso es evidenciable. Es por eso que se necesitan tomar muchos valores, muchas pruebas para poder sacar una estadística y con ese promedio, digamos, poder bajar el nivel de error. Bueno, aquí hemos colocado algunos instrumentos de medida, lo que hablaba en el tema de sonido, en el tema de gases, en el tema de agua, en el tema de alcoholimetría, por ejemplo, que son equipos que se manejan en los operativos que manejan en movilidad, ¿cierto? Anometría, temperatura, humedad de ruido, o equipos también digitales que hoy en día están utilizando los médicos en las pruebas que están realizando en salud ocupacional. También todo eso es válido. Generalmente, estos equipos de los que estamos hablando, pues lo que ayudan es a generar números, y esos números trabajados en tablas de Excel me permiten a mí como salubrista pues hacer una estadística para ver el panorama de riesgos que yo estoy planteando, cómo están en números. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de muestreos atmosféricos en calidad del aire, condiciones térmicas, el tema de termómetros digitales para medir temperaturas, o el tema de equipos especiales para medir las radiaciones, o lo que hablaba hace un momentito, el tema de ruido, ¿cierto? En el tema de control biológico es complejo, que en el tema de control biológico es que hay que llevar esas sustancias a un laboratorio. Entonces, las universidades o los laboratorios ambientales tienen equipo especializado para eso, ¿no? O si a los trabajadores hay que tomarles una muestra de sangre, una muestra de orina, si tienen algunos agentes patógenos químicos dentro de su cuerpo. O sea, todo eso tiene que ir a laboratorios especializados para verificar el tema de sustancias bioquímicas o alteraciones en la integridad de los trabajadores, ¿no? Esa recopilación de datos pues nos lleva a nosotros a hacer unos análisis estadísticos. Desde la estadística básica, que es la descriptiva, hasta la inferencial que ustedes miraron en la universidad. Y si no recordamos eso de estadística, pues en Internet existe en YouTube muchos canales y muchos profesionales que muestran cómo se hacen esos análisis estadísticos, ¿no? A partir de una media, una varianza, una distribución normal, etcétera, ¿no? Porque esas estadísticas nos permiten tomar decisiones. Finalmente, esos valores estadísticos que nosotros tenemos que compararlos con lo que dice la norma. Por ejemplo, cuál es el nivel máximo de ruido permitido en un lugar cerrado, o cuáles son los valores máximos de metano en un laboratorio, cuáles son los máximos en, qué sé yo, en los vertimientos, o en los líquidos o en los químicos que utiliza una empresa. Y esos valores mínimos y máximos debemos confrontarlos también con el equipo de protección que utilizan nuestros trabajadores. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Entonces, en el tema de los valores límite, pues el tipo de exposición, por ejemplo, si nuestros trabajadores se están exponiendo 8 horas diarias a esos elementos químicos, si esos elementos químicos no son 8 horas diarias, sino que además es todos los días. Estamos en una fábrica, por ejemplo, de asbesto, que era el famoso freno de los vehículos, de las motocicletas que generaba cáncer. Entonces, los trabajadores necesitan tener un equipo especial para proteger su vida, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que llevarlo a cuantificar, ¿no? En el tema de horas, en el tema de días, en el tema de exposición y en el tema de valores mínimos y máximos
tolerables según la norma de los químicos o de los elementos patógenos, sean físicos, químicos, biológicos, a los cuales están siendo expuestos nuestros trabajadores. Esa evaluación final tiene que ver con eso, con comparar esos valores mínimos o máximos y con presentarlo al equipo directivo o a los tomadores de decisión de la empresa para que ellos, nosotros finalmente somos asesores de los tomadores de decisión, pero los tomadores de decisión con nuestros puntos de vista son los que deben asumir la responsabilidad y verificar cómo mitigar esos riesgos que tenemos en la empresa. Entonces, ahí viene el tema, porque generalmente en esas juntas directivas, pues a nosotros nos van a decir que qué tan grave es lo que estamos presentando, que cuál es la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, o cuál es la población que está expuesta, cuáles son los trabajadores de nuestra empresa que están siendo afectados por lo que nosotros estamos presentando. ¿Verdad? Y frente a eso, pues el equipo directivo junto con nuestra asesoría va a llevar a unas acciones correctoras que tienen que ver con una protección individual, con una protección colectiva y obviamente con mucha formación y capacitación, porque a los empleados hay que capacitarlos. No solamente es darle los elementos de protección, sino hacerles una sensibilización, hacerle firmar unos acuerdos para el uso de esos equipos de protección para que pues no sucedan incidentes, porque de nada sirve entregarle guantes, lentes, cascos, botas protectoras si ellos no los utilizan y si suceden accidentes en la empresa. Entonces, todas esas acciones finalmente llevan a eso, ¿no? A protección de la vida de las personas y a la integridad de la empresa. En las metodologías de seguridad, por ejemplo, se habla de estos 6 puntos que son importantísimos, que tienen que ver con la clasificación de separar lo que es necesario y lo que no es en los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores, en que los trabajadores nuestros sean ordenados en los elementos de trabajo que ellos utilizan. Generalmente los latinoamericanos somos muy desordenados en el uso de las herramientas y en eso en salubridad nos toca hacer mucho fuerza de énfasis en las capacitaciones y sensibilizaciones que hacemos con ellos. Porque este tema de la clasificación y el orden de los elementos de trabajo, pues pueden prevenir accidentes. El tema de la limpieza, que los puestos de trabajo estén limpios de mugres, de grasas, de polvo. En algunos talleres, por ejemplo, esto es muy complicado, muy complejo, pero nosotros como salubristas debemos estar encima de esto, pues para evitar accidentes e incidentes en el trabajo, ¿no? El tema de la estandarización, en todas sus etapas, ¿no? Y que inclusive esa estandarización va por colores o por señalización también para los mapas de amenaza y de riesgo. Todo esto debe llevar a una disciplina del orden, de la clasificación, de la limpieza, de la estandarización de los protocolos, de que los trabajadores sean orden limpios y estén y tengan sus puestos pues bien establecidos en su lugar de trabajo, porque todo esto genera un ambiente de trabajo seguro para un análisis de riesgo, pues que estamos mitigando desde el orden, desde la clasificación y la limpieza que deben tener sus trabajadores. Esta es una metodología de seguridad que tiene que ver con eso, con la clasificación, el orden, la limpieza y los procesos estandarizados para evitar pues, los riesgos laborales. La importancia de estas metodologías que estamos nosotros mirando acá en higiene industrial, pues tiene que ver con la normativa OSA, tiene que ver con el menor impacto económico de accidentes, tiene que ver con una cultura preventiva. Entonces la idea es que como salubristas nosotros debemos empoderarnos y manejar ese liderazgo desde la planificación, desde el apoyo en la operación del trabajo en la empresa, desde la evaluación de desempeño de cada uno de los trabajadores frente al tema de la seguridad y frente a las acciones de mejora para que en el desarrollo de la empresa, cronológicamente del año, pues se esté mejorando todos los procesos de una manera estandarizada. Las metodologías más utilizadas, pues, es el tema de análisis de riesgo, que es en el que hemos hablado casi en todas estas sesiones. El tema de observaciones de seguridad, que también es válido que no solo lo hagamos nosotros, sino que también poner a los mismos trabajadores en la capacitación, que ellos nos den sus puntos de vista de cómo estamos desarrollando el trabajo.
El tema de inspecciones planificadas con pares, o sea, si tú eres amigo de otro compañero salubrista de otra empresa, invitarlo, que te colabore y tú también ir a la empresa y colaborar. Estas inspecciones son claves porque muchas veces nuestros compañeros a nosotros ya nos miran tan compañeros que se relajan, pero si traemos una persona externa, pues nos puede colaborar muchísimo y puede ayudar mucho en el trabajo que estamos realizando en el panorama de riesgos, ¿cierto? Y lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? Que es el housekeeping, que tiene que ver con la clasificación, la limpieza, el orden y una estandarización del orden de los puestos de trabajo. Estas son algunas metodologías. Generalmente, esas observaciones que nosotros hablamos de stop tienen que ver con observar, con detectar los comportamientos de riesgos, con corregir las conductas inseguras y con comunicar y compartir los hallazgos y soluciones, ¿no? Si pudiéramos tomar una fotografía de ese momento, ese sería el stop, de ver cómo está el puesto de trabajo de cada uno de nuestros compañeros y poder hacer un análisis en conjunto. No para criticarnos, porque los latinos somos muy duros para eso, ¿no? Sino es para identificar qué se debe mejorar y para que la empresa y los puestos de trabajo sean siempre cada vez más seguros. Es eso. Entonces, hacer un análisis preliminar de riesgo, que es lo que nosotros hacemos, es identificar esos peligros, es evaluar los riesgos y es proponer unos controles como medidas preventivas para pues evitar accidentes y lesiones de nuestros compañeros. Acá, por ejemplo, hablamos de esa metodología 5S, que es la misma que la estamos mencionando ahorita, que tiene que ver con eso, con organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Estas son metodologías japonesas eh, que son muy utilizadas en todo el mundo, sobre todo en el tema de higiene industrial. Tecnologías de apoyo, pues hoy en día yo lo mencionaba, el tema de los celulares, el tema del tema de las mismas cámaras de vigilancia, las cámaras de vigilancia que sirven para evitar que personas externas entren a la organización y roben alguna cosa, pero también esas cámaras pueden estar a favor nuestro porque pueden servir para hacer precisamente ese panorama de riesgos, ¿no? El tema de vigilancia, el tema de drones, como lo habíamos mencionado antes, el tema de Big Data, hoy en día la inteligencia artificial ayuda muchísimo. Tú puedes meter la percepción tuya que tú tienes como salubrista en una inteligencia artificial y pedirle a la inteligencia artificial que te ayude a organizar un panorama de riesgos y ellos lo hacen, ¿no? Lo hace de manera muy rápida, pues con todos los servidores que hay en el mundo trabajando en eso. Estamos hablando de integrar metodologías, integrar, por ejemplo, la ISO 45001, las OSAS 18001, en todo ese tema de una mejora continua y una combinación de metodologías. A pesar de que son metodologías extranjeras, o uno también en la misma empresa podría proponer una metodología basada en estas, ¿no? Yo le mencionaba hace un momentito el tema de la inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial con los elementos que tú tienes te puede generar una metodología propia para tu empresa, que tenga que ver con la gestión de calidad, que tenga que ver con lo ambiental y que tenga que ver con la seguridad en el trabajo, ¿no? Con el HSEQ que mencionaban los compañeros que trabajan en empresas petroleras, por ejemplo. El tema de esta implementación, pues tiene que ver con involucrar a todos los trabajadores de la empresa, tiene que ver con jornadas de capacitación del personal, tiene que ver con unas tablas de medición de los posibles elementos a medir y a valorar en la empresa y que estos datos que nosotros tenemos de la empresa nos van a llevar pues a una toma de decisiones, ¿no? Ajustar y mejorar y adaptar de acuerdo a los datos que tengamos. ¿Qué desafíos tenemos en el tema de higiene industrial? El tema de la resistencia al cambio, porque en la empresa muchas veces siempre se hacen las cosas de la misma manera y en salud ocupacional a veces hay que cambiar en el tema de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, el tema del orden, el tema de la limpieza, el tema del puesto de trabajo limpio. Eso es bien complicado en algunas organizaciones, ¿no? Entonces, la resistencia al cambio es complicada. El tema del uso de los elementos de protección. Yo les comentaba que en Telecom, en mi caso,
yo tenía que trabajar con instaladores de altura. Y esos instaladores que trabajaban en torres muy altas tenían que llevar sus pretales, sus arneses, y ellos me decían, ingeniero, es que yo pierdo mucho tiempo subiendo esos 200 metros de esa antena, enganchándome y desenganchándome cada metro con el mosquetón. Preferible no me engancho, subo libre y subo más rápido. Pero pues si el tipo se caía, eso era un problema ni el berraco. Y mire, eso era resistencia al cambio, ¿no? A utilizar los elementos de protección. El tema de limitaciones presupuestarias, muchas veces las empresas consideran que todo lo de protección personal es costoso y eso es un tema que aparentemente es costoso, pero pues le salva la integridad a la empresa. Entonces llegar a esas decisiones con los equipos directivos es complejo y somos nosotros los que motivamos esto. Y el tema de que a veces no hay tiempo, nunca hay tiempo para las jornadas de capacitación de seguridad e higiene industrial y realmente hay que sacarle tiempo y esto tiene que ser una disciplina de las empresas. Por ejemplo, hablar de las pausas activas que hay que hacer diariamente o el tema de que esto tiene que ser como un ritual, ¿no? De que el trabajador llega, se coloca sus elementos de protección, trabaja y cuando va a salir se los quita. O sea, esto es una rutina y esas rutinas diarias pues toca hacerle callo en el cerebro de los compañeros. Entonces esto es todo un cambio de paradigmas en las organizaciones. Metodologías de éxito pues todas, todo el tema que tiene que ver con seguridad, higiene industrial, pues te lleva a menos accidentes, te lleva a empresas más competitivas, te lleva a mayor eficiencia en los procesos optimizados y a un mejor clima laboral, ¿no? Porque es un aumento de satisfacción por la seguridad, porque tenemos una empresa segura. Todo este tema nos lleva a eso, ¿no? A pensar en unas normas generales, en unos requisitos legales, en una identificación de peligros y evaluación de riesgos, en unos estándares de seguridad, en unas herramientas de seguridad, en una preparación de respuesta ante emergencias, hablando de eso, ¿no? De los planes de emergencia que debemos hacer, en el tema de la higiene industrial, que debe ser una tarea de todas las empresas y organizaciones, ¿no? El tema de la medicina preventiva, el examen médico de ingreso de los trabajadores y el examen cada 3, cada 6, cada año, cada 6 meses, cada 3 meses, en el cual estamos evaluando cómo están nuestros trabajadores y estamos garantizando que la empresa le está brindando seguridad en los puestos de trabajador a los trabajadores. Y los comités de salud ocupacional que son claves, ¿cierto? Finalmente, estas metodologías pues nos llevan a pensar en eso, en identificar peligros, evaluar riesgos, establecer medidas de control y hacer una evaluación de manera permanente de cómo está avanzando y desarrollando la empresa todo el panorama de riesgos. Hablar de estándares es hablar de esos tres elementos, ¿no? Del control, bueno, aquí estamos hablando de ruidos, pero puede ser cualquier elemento físico, ¿cierto? Como las poluciones, el material particulado, los pisos húmedos, etcétera, ¿no? Control de sustancias químicas peligrosas, el tema de la postura, aunque esto ustedes van a ver una asignatura posterior, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de la ergonomía, pero todo esto tiene que ver con lo mismo. 10 actividades de seguridad industrial, el diálogo de seguridad que debe ser permanente, entrenamientos de seguridad con la capacitación, reuniones de seguridad, inspecciones de seguridad internas, externas, como tú quieras siempre, observaciones planeadas, análisis de los trabajadores seguros tipo selfie, puntos claves a tener en cuenta, desde los mismos puestos de trabajo, el mismo trabajador nos puede decir que hay que tener en cuenta. El tema de reportes de condiciones inseguras, también cuando hay accidentes, debemos tener nosotros un formato para reportar esto a la ARL y de manera interna a la empresa, ¿no? Temas de registro y análisis de incidentes, una estadística, debemos manejar estadísticas de estos elementos y un registro de análisis de accidentes, incidentes y accidentes. Accidentes, pues cuando ya sucedió el hecho, incidentes que puede llegar a suceder y por eso hay que ponerse moscas en ese detalle, ¿verdad? En el tema de plan de emergencias que mencionábamos hace un rato y planes de contingencias, pues hay que elaborarlo,
¿Qué diferencia hay entre los dos? En que el plan de emergencia es general, el plan de contingencia es específico. Por ejemplo, el plan de emergencia es de toda la organización. Plan de contingencia puede ser, por ejemplo, el caso de una bomba, el caso de una inundación, el caso de evaluación de erupción volcánica, o el caso de si nuestra empresa está al lado de una fábrica de químicos, eso puede ser de contingencia. El plan de emergencia tiene un alcance que abarca toda la organización. El plan de contingencia puede ser de toda la organización o puede ser de una zona de influencia de ese peligro. En el plan de emergencia, por ejemplo, se establecen condiciones de riesgo de la organización. El plan de contingencia determina procedimientos específicos para respuesta ante un evento en particular. Por ejemplo, en el caso de terremotos, o sea, nosotros tenemos un plan de evacuación, ¿no? En el caso de terremoto, ¿qué hay que hacer? Entonces, que hay que la pirámide de seguridad, ¿cierto? La columna, de acuerdo a la alarma, bueno, etcétera. Eso hay que, y hasta que finaliza con la evacuación del lugar y llegar al puesto que está delimitado de acuerdo al mapa de riesgos que tiene la organización, ¿cierto? Eso mismo estamos hablando acá, el tema de la señalización para evacuación, cuáles son las zonas seguras, cuáles son las zonas de evacuación, por dónde se debe caminar. En el caso, por ejemplo, de humos, cómo debe evacuarse, en el caso de temblores, de terremotos, etcétera, ¿no? El plan de emergencia es un marco que establece un plan de contingencia. O sea, dentro del plan de emergencia van a estar los planes de contingencia. Resaltar en la estrategia de las políticas de la organización el marco de prevención y seguridad. Por ejemplo, en el mes de octubre siempre hay un simulacro que es nacional, ¿no? Y en ese participamos todos, entonces ahí está nuestro trabajo. Entonces es importante que nosotros como salubristas tengamos en cuenta estos elementos en los planes de emergencia y planes de contingencia. Yo con mucho gusto ahora les grabo estas diapositivas a PDF y se las comparto en el foro de dudas. Hablar de planes de emergencia y planes de contingencia en la empresa, pues tiene que ver con la gestión y administración de la información, con la identificación de los riesgos, con la gestión ocupacional de nuestra empresa, con medir también y tener datos estadísticos. Tiene que ver con capacitar a la gente en el tema de los simulacros y esos simulacros hay que hacerlos de manera permanente. Entonces, finalmente, pues es identificar qué amenazas hay, qué probabilidades, qué vulnerabilidad tiene la empresa o las diferentes zonas de la empresa. Y hacer el mapa de la empresa y zonificarlo. Y ahí ubicar los escenarios de riesgos que pueden haber, ¿cierto? Elementos para la capacitación de los empleados, pues. Los elementos, pues, es identificar las necesidades de capacitación de todos nuestros trabajadores. Obviamente en algunas organizaciones, de acuerdo de acuerdo a los departamentos o a las zonas de trabajo, se pueden dividir estas, ¿cierto? Hacer un diagrama de capacitación, utilizar métodos de capacitación efectivos que sean eficientes, que sean talleres participativos donde todos aporten, que no sean conferencias tediosas donde solo habla uno. Proporcionar retroalimentación y evaluación con los mismos trabajadores y que esa capacitación sea continua y se esté evaluando de manera permanente. Conclusiones de lo que hemos hablado hoy, pues, primero que todo, todos estos elementos pues están orientados a la prevención, para corrección, para una correcta aplicación de metodologías de higiene industrial que minimiza los riesgos laborales, promoviendo el entorno seguro y reduciendo la incidencia de enfermedades ocupacionales. También el tema del monitoreo, la implementación de técnicas adecuadas para detectar y controlar agentes físicos, químicos, biológicos, para poder tener datos que nos permitan tomar decisiones y comparar de acuerdo a lo que dice la norma. El tema de la mejora continua, porque estos sistemas de evaluación nos van a llevar a elaborar estrategias de higiene industrial que, que garanticen la seguridad de los trabajadores y el bienestar de la empresa.
el tema de cumplimiento de la norma, aplicar metodologías de control y monitoreo, refuerzan la, refuerzan la conformidad con regulaciones vigentes, evitando sanciones para la empresa y promoviendo una cultura organizacional responsable en seguridad laboral. Finalmente, pues todo esto nos lleva a una reducción de riesgos, a una integración de estrategias que identifican, que evalúan, que controlan de manera permanente los posibles peligros laborales. Y eso contribuye definitivamente a la sostenibilidad de la empresa y al bienestar de los empleados, fomentando entornos laborales seguros. Bueno, ese es como un resumen que yo hice de las lecturas que ustedes están haciendo de la unidad 3. Antes de pasar a preguntas con ustedes, quiero recordarles que pues estas asignaturas de Uniasturias tienen 3 unidades. En esta semana estamos desarrollando la unidad 3. A pesar de que vamos a la unidad 3, si usted no ha realizado actividades de la unidad 2, todavía lo puede hacer. Si no ha realizado actividades de la unidad 1, todavía lo puede hacer. Puede participar de los foros de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 y también pues los casos de estudio que estamos realizando, los pueden realizar y los pueden elaborar. No dejen de participar en sus evaluaciones y pues lo importante es participar para que tengan sus evaluaciones. Eh, las sesiones sincrónicas pasadas están conectadas ahí en el botón, en la plataforma, las pueden mirar para seguirnos apoyando en las lecturas y en los videos. Recuerden que la siguiente semana ya hemos finalizado unidad 3, pero ustedes tienen esa semana para ponerse al día en unidad 1, unidad 2, unidad 3 y hacer la parte final, que es el proyecto de aplicación, la evaluación final y la evaluación de la materia. Para el proyecto de aplicación final, ustedes tienen 2 opciones. La primera, hacer un compendio de los 3 casos de estudio, que es el mismo caso que han venido realizando estas 3 semanas. Con ese compendio salen. O si ustedes quieren hacer un trabajo adicional desde el trabajo que ustedes están realizando en sus empresas, también lo pueden hacer. Digamos que las 2 opciones son válidas. No se olviden al final, la próxima semana, de hacer la evaluación final, pues para que se haga el cierre de su asignatura. Recuerden que la asignatura cierra el 28 de mayo. Entonces tienen hasta el 28 de mayo para ponerse al día con todos sus trabajos y para hacer lo que tienen que hacer. Digo eso porque hay compañeritos que trabajan en campo y no han podido conectarse, que apenas están saliendo de su trabajo y les dan una semana o 10 días para descansar y pues también pueden utilizar ese espacio para ponerse al día con la asignatura. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito para escucharlo si hay alguna inquietud, si quieren participar y de paso, para compartirles, les quiero compartir en el chat las encuestas que la universidad me obliga a que desarrollemos. Entonces yo en el chat les voy a colocar 2 encuestas que necesito que me las realicen el día de hoy, finalizando la sesión. Se las puse en el chat, son 2 encuestas. Una es de la asignatura, de la evaluación de la asignatura, de cómo se ha desarrollado, y la otra encuesta es de evaluación del docente, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Por favor, les solicito, finalizando esta sesión, realizar ese par de encuestas. Bueno, nos quedan unos minuticos, yo los quiero escuchar, cómo les ha ido en los foros, cómo cómo van en las lecturas, cómo se han sentido, lo que ustedes quieran expresar, este es el espacio de ustedes, cuéntenme. Quien quiera, no sean tímidos, que acá no mordemos. Si yo sé la respuesta, yo la contesto, si no, el compañero que nos quiera colaborar con responder la inquietud del otro compañero también lo puede hacer. Este espacio es abierto. Desde el- Marta Lucía, buenas tardes. Un placer escucharla. Cuéntanos. Buenas noches. Buenas Bueno, primero que noches. todo, pues agradecerles esta parte de los foros. Y en este momento no tengo pues como observaciones
Pues yo trabajo en el Ministerio de Trabajo y siempre me estoy apoyando con todos los soportes que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo. Perfecto. Entonces, sí, o sea, es un complemento muy importante para poder desarrollar los trabajos que hay muchos al momento. Muchas gracias, Marta. Sí, señora, la idea es utilizar los elementos que hay ahí, las lecturas, los videos, participar en el foro. Las retroalimentaciones que yo les hago, las hago con mucho cariño, yo aprendo mucho de ustedes, pero es para su desarrollo profesional, ¿no? No es para contestarlas. Y está bien, esa es la idea. Muchas gracias, Marta, por su participación. ¿Alguien más quiere expresar alguna inquietud, algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Bueno, si no es así, no hay problema. Si surge alguna inquietud en el desarrollo de esta semana, por favor, tienen ustedes el foro de dudas. No duden en preguntar ahí, que yo con mucho gusto les contesto. No se olviden de los que todavía les falta hacer alguna actividad de la unidad uno, todavía la pueden hacer. Yo se las califico normal, como, ¿cierto? Con nota buena y les hago su retroalimentación. De la unidad 2 lo mismo, de la unidad 3 igual, estamos en eso. Y de la parte final, ¿cierto? Recuerden que tenemos hasta el 28 de mayo para finalizar la asignatura. Este es el último encuentro sincrónico. La idea es que de aquí en adelante nos seguimos comunicando por el foro de dudas, o si necesitan ya algo muy específico por el foro de dudas me escriben y con mucho gusto hacemos una conexión sincrónica la próxima semana, pero debería ser ya algo muy puntual, que digan, venga, profe, no entendemos esto, puede darnos una asesoría, yo con mucho gusto me conecto. Si no, pues ya los dejaría libres para que ustedes acaben de desarrollar la asignatura. Entendido, Bueno, profe, muchas gracias. Le agradezco ahí enormemente ahí su apoyo, todo su conocimiento ahí transmitido, pues el tiempo también empleado y pues todas esas retroalimentaciones, pues por mi parte, pues las tomo de muy buena manera y pues todo en aras de acertar y de adquirir más conocimiento en este proceso formativo. Muchas gracias, profesor, muy amable, muy gentil, pues te agradezco enormemente todo. muchas gracias, David, así es. Bueno, apreciados estudiantes, los dejo descansar y seguimos en comunicación a través de la plataforma. Dios me los bendiga y seguimos en comunicación por el foro de dudas y por los elementos que nos brinda la plataforma. Muchas gracias. Buenas noches. Profe, muchas gracias. Buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Hasta luego. Seguimos en comunicación por la plataforma. Gracias.